Pablo Dors es sacerdote, es escritor, alguien lo ha nombrado alguna vez el Woody Allen de la espiritualidad, es zen, es católico. No me atrevo a meterlo en una categoría. Lo que sí les puedo decir es que sus libros han sido sumamente leídos, tanto los literarios de ficción como los ensayos. Biografía del silencio es su ensayo más famoso y tiene una peculiaridad, escribe muy bien y nos acerca a temas que a veces se han tratado, hay que decirlo con la verdad, de manera o muy ligera o muy frívola. Así que le vamos a preguntar a Pablo, ¿cómo es esto de que un sacerdote se pone a escribir y se convierte en un bestseller de temas, además, que no necesariamente se les prestaba mucha atención fuera de la literatura de autoayuda? ¿Cómo estás, Pablo? Lo primero es que estoy encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Y lo segundo, me encanta esto de no encajar en un cajón, que la gente no sepa si definirme como sacerdote, como escritor, porque yo creo que en realidad cualquier cajón se queda estrecho para cualquier identidad. Entonces, ahora últimamente, que evidentemente soy escritor, soy sacerdote, soy fundador de una red de meditación que se llama Amigos del Desierto, pero me gusta definirme como un buen discípulo, es decir, como alguien que sigue una disciplina, que sigue un camino, ¿no? ¿Cómo he llegado a escribir? En realidad mi vocación literaria es anterior a la vocación sacerdotal. Tu familia está muy ligada al arte en general, ¿no? Mucho, porque mi abuelo era Eugenio Dors, que era un gran filósofo reputado en mi país, en España, y también muy traducido a otras lenguas. Y bueno, pues nosotros somos 7 hermanos y cada uno ha escogido un arte distinta. Uno es pintor, otro es escultor, otro es ceramista, actor de teatro, músico, diseñador y yo escritor, ¿no? Y bueno, desde muy jovencito pues quería escribir y eso me ha acompañado siempre, ¿no? Y luego en el camino de la vida he ido descubriendo que además de la palabra me fascina el silencio. Y he ido descubriendo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, que nuestra palabra es eficaz en la medida en la que es precedida y seguida de silencio. Entonces me he convertido no solamente en un autor de libros literarios, sino también en algo así como un guía para personas en España y en otros países que quieren hacer la aventura interior, que quieren hacer la experiencia de la meditación. La meditación que ha estado asociada por mucho tiempo a la cultura oriental, que hay, no sé si opinas como yo, está llegando a Occidente, pero a veces como todo se pone como de moda, ¿no? De repente todo el mundo hace yoga, me parece fantástico, pero a veces siento que pierde la esencia para convertirse en un producto más de consumo. Lo tuyo va por otro lado. En realidad es verdad que está de moda, pero está de moda precisamente porque hay una gran necesidad. De silencio. Y es cierto que Occidente pues, ha emigrado al budismo y al hinduismo para hacer la experiencia de meditación, pero también lo es, y esto es lo que no sabe la mayoría, que en nuestra tradición cristiana sí que existe la experiencia del conocimiento silencioso. Precisamente mi propuesta en España y también en otros lugares, que vamos, por ejemplo, pues ahora mismo aquí en Perú, pero la semana que viene estaremos en México, yo creé una asociación que se llama Amigos del Desierto para precisamente difundir la experiencia interior, el conocimiento de uno mismo desde el silencio, desde la tradición de los padres y las madres del desierto, que es una corriente espiritual dentro del cristianismo, que también ofrece las claves para poder estar en silencio, en quietud y escuchar qué es lo que tenemos dentro. La oración, por ejemplo, en la religión católica tardó en volverse una oración silenciosa. Por mucho tiempo los rezos tenían que ser corales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo sí he encontrado, no sé, Pablo, si tienes un poco la misma sensación, que cuando entras en una suerte como de trance, cuando meditas y meditas con mantras, consigues el mismo efecto cuando estás en una cadena de oración, por ejemplo. El silencio no solo quiere decir no hablar, a veces quiere decir hablar para adentro, ¿no? Por eso he comenzado diciendo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, porque de hecho, como tenemos muchas palabras en la cabeza, el modo de serenar todas esas palabras y de empezar a vaciar un poco la mente es, al menos en la tradición cristiana que yo practico, por medio de una palabra, por medio de un mantra. La palabra mantra es una palabra indoeuropea, mantra, mente, instrumento para limpiar la mente, ¿no? Dentro de la cosmovisión cristiana, católica, hay distintos tipos de oración. Por ejemplo, la oración verbal, que son las plegarias, las oraciones, la oración afectiva, más sentimental, la oración mental, más discursiva, y la oración contemplativa, que es la oración silenciosa, que es lo que podríamos decir pues la mística. Así es. Y la gran propuesta me parece que es grande, porque hace, por ejemplo, 50, 60 años nadie leía en el mundo católico la Sagrada Escritura, porque se consideraba que iba reservada para
los sacerdotes o los monjes, ¿no? Y se ha hecho un proceso de divulgación de la palabra. Pues esto es lo que a mí me gustaría que sucediera con el silencio, una divulgación del silencio, ¿no? Que el silencio no sea solamente para los monjes o para las personas que tienen la posibilidad de retirarse del mundo, sino que en medio de nuestra actividad frenética seamos capaces todos los días, con toda modestia, pero con todo rigor, de dedicar un tiempo para la interioridad, para encontrarnos con nosotros. Ayúdame a entender silencio en tus términos, porque no quiere decir no hablar con otro. Hay chicos que no hablan con sus padres nunca, pues están además siempre prendidos. A mí me parece que los audífonos en los chicos se han convertido como una extensión de su cuerpo. Sí. Siempre están pegados a un ruido, sí, ¿no? Sí. ¿Qué te impide de qué te aleja ese ruido? Yo suelo decir que a mayor conexión exterior, y esto es lo que simboliza Internet, que estamos permanentemente conectados, a mayor conexión exterior, menor conexión interior. Y este es el drama, que evidentemente estamos en todas partes, pero no estamos en ninguna y no estamos en nosotros mismos, ¿no? Es como un coche que está permanentemente encendido, pues al final se quema, ¿no? Entonces, mi propuesta es, por supuesto, podemos estar en muchos sitios, pero también saber volver a casa, ¿no? El silencio del que hablo no es simplemente ausencia de ruido, sino es algo más profundo, es ausencia de ego. Y el ego es esa voluntad de autoafirmación permanente, ver el mundo desde nuestra perspectiva solamente, que realmente no hace justicia a la realidad, ¿no? Entonces, la escuela de la meditación lo que hace es ayudarnos a silenciar ese ego para empezar a ver y a escuchar la realidad. O sea, un ejercicio enorme de humildad. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, porque nos sitúa en nuestro lugar, ¿no? Lo otro es un ejercicio de ignorancia, pensando que nosotros ocupamos el centro absoluto de las cosas, ¿no? Y para finalizar, Pablo, y sé que es una pregunta complicada, pero te he leído también al respecto y me parece interesante. Señalas que toda esta fascinación que hay, porque hay ahora por la meditación, una mirada de los jóvenes hacia la necesidad de otras formas de espiritualidad, aleja a los jóvenes de lo que ha sido la religión católica por años. La ritualidad católica se siente ajena. Hay una cosa en las misas como de puesta en escena. A veces me pongo a pensar si la gente que está respondiendo al rito en la misa sabe lo que está diciendo y me parece que no, que es simplemente una repetición. Es una pregunta, ¿no?, preciosa y muy necesaria. Yo mismo he afirmado que el prestigio de la espiritualidad hoy en Occidente se está construyendo sobre el desprestigio de la religión. Hay una provocación muy clara, un desafío para que dentro del mundo católico, cristiano, seamos capaces de renovar las formas verbales y también las formas gestuales que son los ritos, ¿no? Solamente si renovamos somos fieles de verdad, porque si conservamos pero no renovamos, lo que somos es conservadores, pero no fieles. Entonces, no hay fidelidad que no sea creativa, ¿no? La ritualidad es necesaria, es decir, porque el ser humano no es solamente interioridad, también es exterioridad. Sí, vamos dentro, pero necesitamos salir fuera con las palabras y con los gestos, ¿no? Entonces se trata de resignificar, se trata de encontrar la forma para que esos gestos de los ritos cristianos, de la Eucaristía y tantos otros, sean significativos hoy. Es un gran desafío, pero a mí me parece que es el camino. El cristianismo con Jesús nació así. Si a él no se le hubiera ocurrido buscar una manera distinta de conectar y de transmitir lo que tenía que transmitir, no sé, pues seguiríamos en religiones antiguas, claro, ¿no? ¿Por qué claro. temerle claro, a la búsqueda? Desde sus ¿no? orígenes, como dices bien, ha hecho este proceso de inculturarse, de meterse dentro de la cultura, primero griega y luego todas las demás, y formularse en esas categorías, ¿no? Así es. Para mí este es el principal desafío como sacerdote y también como escritor, ¿no? Encontrar, porque claro, Cristo es un patrimonio universal de sabiduría. Entonces, prescindir de este patrimonio simplemente porque no sabemos encontrar las fórmulas adecuadas para acceder, pues es una gran tristeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo encontrar fórmulas? Para mí la clave es estar en nuestro centro. En la medida en que estamos en nuestro centro, necesariamente despierta la creatividad. Si estamos tan dispersos fuera, es imposible. Así que primero es una invitación a entrar y luego a salir creativamente. Bueno, ya escucharon. Ahora estarán de acuerdo conmigo. Pablo Dors es inclasificable. Eso es lo interesante de su personalidad y eso es lo interesante de su literatura y de sus ensayos, que recomiendo no perdérselos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido mío.
Pablo Dors es sacerdote, es escritor, alguien lo ha nombrado alguna vez el Woody Allen de la espiritualidad, es zen, es católico. No me atrevo a meterlo en una categoría. Lo que sí les puedo decir es que sus libros han sido sumamente leídos, tanto los literarios de ficción como los ensayos. Biografía del silencio es su ensayo más famoso y tiene una peculiaridad, escribe muy bien y nos acerca a temas que a veces se han tratado, hay que decirlo con la verdad, de manera o muy ligera o muy frívola. Así que le vamos a preguntar a Pablo, ¿cómo es esto de que un sacerdote se pone a escribir y se convierte en un bestseller de temas, además, que no necesariamente se les prestaba mucha atención fuera de la literatura de autoayuda? ¿Cómo estás, Pablo? Lo primero es que estoy encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Y lo segundo, me encanta esto de no encajar en un cajón, que la gente no sepa si definirme como sacerdote, como escritor, porque yo creo que en realidad cualquier cajón se queda estrecho para cualquier identidad. Entonces, ahora últimamente, que evidentemente soy escritor, soy sacerdote, soy fundador de una red de meditación que se llama Amigos del Desierto, pero me gusta definirme como un buen discípulo, es decir, como alguien que sigue una disciplina, que sigue un camino, ¿no? ¿Cómo he llegado a escribir? En realidad mi vocación literaria es anterior a la vocación sacerdotal. Tu familia está muy ligada al arte en general, ¿no? Mucho, porque mi abuelo era Eugenio Dors, que era un gran filósofo reputado en mi país, en España, y también muy traducido a otras lenguas. Y bueno, pues nosotros somos 7 hermanos y cada uno ha escogido un arte distinta. Uno es pintor, otro es escultor, otro es ceramista, actor de teatro, músico, diseñador y yo escritor, ¿no? Y bueno, desde muy jovencito pues quería escribir y eso me ha acompañado siempre, ¿no? Y luego en el camino de la vida he ido descubriendo que además de la palabra me fascina el silencio. Y he ido descubriendo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, que nuestra palabra es eficaz en la medida en la que es precedida y seguida de silencio. Entonces me he convertido no solamente en un autor de libros literarios, sino también en algo así como un guía para personas en España y en otros países que quieren hacer la aventura interior, que quieren hacer la experiencia de la meditación. La meditación que ha estado asociada por mucho tiempo a la cultura oriental, que hay, no sé si opinas como yo, está llegando a Occidente, pero a veces como todo se pone como de moda, ¿no? De repente todo el mundo hace yoga, me parece fantástico, pero a veces siento que pierde la esencia para convertirse en un producto más de consumo. Lo tuyo va por otro lado. En realidad es verdad que está de moda, pero está de moda precisamente porque hay una gran necesidad. De silencio. Y es cierto que Occidente pues, ha emigrado al budismo y al hinduismo para hacer la experiencia de meditación, pero también lo es, y esto es lo que no sabe la mayoría, que en nuestra tradición cristiana sí que existe la experiencia del conocimiento silencioso. Precisamente mi propuesta en España y también en otros lugares, que vamos, por ejemplo, pues ahora mismo aquí en Perú, pero la semana que viene estaremos en México, yo creé una asociación que se llama Amigos del Desierto para precisamente difundir la experiencia interior, el conocimiento de uno mismo desde el silencio, desde la tradición de los padres y las madres del desierto, que es una corriente espiritual dentro del cristianismo, que también ofrece las claves para poder estar en silencio, en quietud y escuchar qué es lo que tenemos dentro. La oración, por ejemplo, en la religión católica tardó en volverse una oración silenciosa. Por mucho tiempo los rezos tenían que ser corales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo sí he encontrado, no sé, Pablo, si tienes un poco la misma sensación, que cuando entras en una suerte como de trance, cuando meditas y meditas con mantras, consigues el mismo efecto cuando estás en una cadena de oración, por ejemplo. El silencio no solo quiere decir no hablar, a veces quiere decir hablar para adentro, ¿no? Por eso he comenzado diciendo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, porque de hecho, como tenemos muchas palabras en la cabeza, el modo de serenar todas esas palabras y de empezar a vaciar un poco la mente es, al menos en la tradición cristiana que yo practico, por medio de una palabra, por medio de un mantra. La palabra mantra es una palabra indoeuropea, mantra, mente, instrumento para limpiar la mente, ¿no? Dentro de la cosmovisión cristiana, católica, hay distintos tipos de oración. Por ejemplo, la oración verbal, que son las plegarias, las oraciones, la oración afectiva, más sentimental, la oración mental, más discursiva, y la oración contemplativa, que es la oración silenciosa, que es lo que podríamos decir pues la mística. Así es. Y la gran propuesta me parece que es grande, porque hace, por ejemplo, 50, 60 años nadie leía en el mundo católico la Sagrada Escritura, porque se consideraba que iba reservada para
los sacerdotes o los monjes, ¿no? Y se ha hecho un proceso de divulgación de la palabra. Pues esto es lo que a mí me gustaría que sucediera con el silencio, una divulgación del silencio, ¿no? Que el silencio no sea solamente para los monjes o para las personas que tienen la posibilidad de retirarse del mundo, sino que en medio de nuestra actividad frenética seamos capaces todos los días, con toda modestia, pero con todo rigor, de dedicar un tiempo para la interioridad, para encontrarnos con nosotros. Ayúdame a entender silencio en tus términos, porque no quiere decir no hablar con otro. Hay chicos que no hablan con sus padres nunca, pues están además siempre prendidos. A mí me parece que los audífonos en los chicos se han convertido como una extensión de su cuerpo. Sí. Siempre están pegados a un ruido, Sí, ¿no? sí. ¿Qué te impide, de qué te aleja ese ruido? Yo suelo decir que a mayor conexión exterior, y esto es lo que simboliza Internet, que estamos permanentemente conectados, a mayor conexión exterior, menor conexión interior. Y este es el drama, que evidentemente estamos en todas partes, pero no estamos en ninguna y no estamos en nosotros mismos, ¿no? Es como un coche que está permanentemente encendido, pues al final se quema, ¿no? Entonces, mi propuesta es, por supuesto, podemos estar en muchos sitios, pero también saber volver a casa, ¿no? El silencio del que hablo no es simplemente ausencia de ruido, sino es algo más profundo, es ausencia de ego. Y el ego es esa voluntad de autoafirmación permanente, ver el mundo desde nuestra perspectiva solamente, que realmente no hace justicia a la realidad, ¿no? Entonces, la escuela de la meditación lo que hace es ayudarnos a silenciar ese ego para empezar a ver y a escuchar la realidad. O sea, un ejercicio enorme de humildad. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, porque nos sitúa en nuestro lugar, ¿no? Lo otro es un ejercicio de ignorancia, pensando que nosotros ocupamos el centro absoluto de las cosas, ¿no? Y para finalizar, Pablo, y sé que es una pregunta complicada, pero te he leído también al respecto y me parece interesante. Señalas que toda esta fascinación que hay, porque hay ahora por la meditación, una mirada de los jóvenes hacia la necesidad de otras formas de espiritualidad, aleja a los jóvenes de lo que ha sido la religión católica por años. La ritualidad católica se siente ajena. Hay una cosa en las misas como de puesta en escena. A veces me pongo a pensar si la gente que está respondiendo al rito en la misa sabe lo que está diciendo y me parece que no, que es simplemente una repetición. Es una pregunta, ¿no?, preciosa, muy necesaria. Yo mismo he afirmado que el prestigio de la espiritualidad hoy en Occidente se está construyendo sobre el desprestigio de la religión. Hay una provocación muy clara, un desafío para que dentro del mundo católico, cristiano, seamos capaces de renovar las formas verbales y también las formas gestuales que son los ritos, ¿no? Solamente si renovamos somos fieles de verdad, porque si conservamos pero no renovamos, lo que somos es conservadores, pero no fieles. Entonces, no hay fidelidad que no sea creativa, ¿no? La ritualidad es necesaria, es decir, porque el ser humano no es solamente interioridad, también es exterioridad. Sí, vamos dentro, pero necesitamos salir fuera con las palabras y con los gestos, ¿no? Entonces, se trata de resignificar, se trata de encontrar la forma para que esos gestos de los ritos cristianos, de la Eucaristía y tantos otros, sean significativos hoy. Es un gran desafío, pero a mí me parece que es el camino. El cristianismo con Jesús nació así. Si a él no se le hubiera ocurrido buscar una manera distinta de conectar y de transmitir lo que tenía que transmitir, no sé, pues seguiríamos en religiones antiguas, claro, ¿no? ¿Por qué temerle claro, a la búsqueda? Desde sus ¿no? orígenes, como dices bien, ha hecho este proceso de inculturarse, de meterse dentro de la cultura, primero griega y luego todas las demás, y formularse en esas categorías, ¿no? Así es. Para mí este es el principal desafío como sacerdote y también como escritor, ¿no? Encontrar, porque claro, Cristo es un patrimonio universal de sabiduría. Entonces, prescindir de este patrimonio simplemente porque no sabemos encontrar las fórmulas adecuadas para acceder, pues es una gran tristeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo encontrar fórmulas? Para mí la clave es estar en nuestro centro. En la medida en que estamos en nuestro centro, necesariamente despierta la creatividad. Si estamos tan dispersos fuera, es imposible. Así que primero es una invitación a entrar y luego a salir creativamente. Bueno, ya escucharon. Ahora estarán de acuerdo conmigo. Pablo Dors es inclasificable. Eso es lo interesante de su personalidad y eso es lo interesante de su literatura y de sus ensayos que recomiendo no perdérselos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido mío.